Live. En este día estamos desde el Ministerio Internacional Jesús mi Redentor aquí en Raymondville, Texas. Amén. Denle un aplauso grande al Señor. Amén. Denle un aplauso grande al Señor. Amén. Amén. Pues estamos, hoy tenemos una palabra que el Señor nos ha dado y espero que usted se pueda quedar ahí recibiendo esta palabra. Amén. La palabra de Dios que Dios nos dio hoy se llama de título, ¿cómo prepararte para hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cómo prepararte para hacer la voluntad de Dios? Y aquí acabamos de leer una escritura antes de que ustedes entraran en el video, en Facebook Live. Estábamos viendo donde el apóstol Pablo estaba diciendo que él tenía en Filipenses 3:14, decía, prosigo a la meta, el premio supremo, llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos un llamamiento para hacer la voluntad de Dios. Quiero empezar primero con decirle, el número uno, lo primero que tenemos que entender para hacer la voluntad de Dios. La primera cosa que tú tienes que entender es que primero, sobre todo, reconocer que Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Quiere decir que Él todo lo puede hacer. Amén. Y también recordar que es su voluntad y no la nuestra. Muchas las veces nos equivocamos. Cuando queremos servirle a Dios a nuestra manera, pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros pedimos, a nuestro tiempo, cuando nosotros queremos, cuando tenemos tiempo, y verdaderamente esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es rendirnos por completo a Él y estar dispuesto a decir, Señor, estoy dispuesto para hacer lo que tú me envíes a hacer. Amén. Hay mucha gente, especialmente gente que dice, pues, ¿qué si yo le digo sí a Dios? Y luego después de eso Dios me manda a otro país. Pues yo creo que si eso es el caso es porque Dios tiene algo especial en ese país para tu vida. ¿eh? Muchas de las veces nosotros no queremos cambiar nuestro ambiente, no queremos cambiar en cómo nosotros queremos servirle a Dios solamente de esta manera. Yo espero que después de este mensaje que usted analice su vida espiritual y su llamamiento, y si usted verdaderamente está creyéndole a Dios o usted está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces primero tenemos que saber que Dios es soberano y también reconocer que es su voluntad y no la nuestra. Y segundo, tenemos que saber que Dios está en control a todo tiempo. Hasta las veces cuando usted piensa, ay, pues yo no me vi a esta. Sabe que Dios ya la había provisto, Dios ya sabía todo lo que iba a suceder. Antes de que sucediera ya Dios tenía la respuesta, aunque nosotros no conocíamos, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación donde dijo, pues yo no estaba preparado para esto a lo mejor, ¿verdad? Sale algo sucede, en vez de darle gracias a Dios y decir gracias Señor por guardarme a salvo, siempre vemos lo negativo y vemos, bueno, mira por qué me tuvo que suceder esto a mí, si yo sirvo a Dios, si yo le amo a Dios, si yo hago, ayudo en mi iglesia, ofrendo, diezmo. Tenemos que reconocer, Dios está en control a todo tiempo. Diciendo eso, tenemos que saber que cuando nosotros pasamos por dificultades, nosotros tenemos que reconocer que Dios está en control a todo tiempo. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén en este día? Amén. Diga, Dios está en control a todo tiempo. Diga, Dios está en control de mi vida a todo tiempo. Dígalo una vez más, Dios está en control de mi vida y de mi familia a todo tiempo. Dígalo conmigo, Dios está en control a todo tiempo de mí, de mi familia, de mi salud, de mis finanzas, de todo lo que yo necesito. Dios está en control. Denle un aplauso grande al Señor.
Entonces, vamos a Salmo 135, versículo 6. Vamos a Salmo 135, versículo 6. Y allí vamos a ver una escritura de la que nos habla, versículos 5 y 6. Y aquí nos va a hablar de la soberanía de Dios. Vamos, Salmo 135, 5 y 6. Dice, porque yo sé que Jehová es grande. Diga conmigo, porque yo sé que Jehová es grande. Dígalo otra vez, porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, dígalo, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Amén. Mire, ahí está uno de los principios que nosotros tenemos que entender hoy. Cuando las cosas te van mal, tú tienes que reconocer la soberanía de Dios. Amén. Tú tienes que reconocer su misericordia. Y aquí está diciendo, porque yo sé que Jehová es grande. Hay que empezar a declarar qué tan grande es Dios. Amén. Hay que empezar a creer lo que dice la palabra de Dios de Él. Dice, Él es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Versículo 6. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. Oiga eso. No hay más planas, no hay palabras más planas, more plain, más directas en español para decirlo. Todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Quién va a decirle a Dios no hagas eso? Pero mucha de la gente se pone y se pone a luchar y a pelear con Dios, de verdad, enojarse con Dios. Dios, ¿por qué dejaste que esto sucediera? Ha habido ministros que han pasado por unas cosas muy difíciles y ellos mismos han tenido que reconocer que Dios hace lo que Él quiere. Dios no te va a hacer, no te va a pedir tu opinión. Dios no está pidiendo tu opinión si quiere. ¿Cómo tú crees? ¿Tú crees que esto es bueno o malo? Dios no hace eso. Dios simplemente lo que Él quiere hacer, lo hace. Ahora es nuestra responsabilidad de reconocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y eso, hermano, no es una cosa fácil. No es una cosa fácil. Pero sí podemos tener pasos al llegar a esa perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Este pastor que yo estaba oyendo, que se llama Chuck Swindoll, él es un pastor muy reconocido en Estados Unidos, y él dice que para una vida de servicio con Dios es una vida de sorpresas. Una vida de servicio con Dios es una vida llena de sorpresas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Amén. Nosotros no tenemos que entender todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Nuestra vida no es nuestra, fue comprada con el precio de la sangre de Jesús. Quiere decir que usted y yo ahora somos propiedad del Dios viviente. Quiere decir que Él hace lo que Él quiere con lo que es suyo. Amén. Y en esta ocasión aquí lo estamos viendo y nosotros también somos parte de Él. Y dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Amén. Todo lo que Dios quiere lo hace. Miren, vayan conmigo prontito a Génesis 22, 1. Y no lo voy a predicar de esto porque no es parte, pero se me vino a la mente ahorita. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Génesis 22, 1 dice, y aconteció después de estas cosas, ¿qué es lo que dice la palabra? Que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, Dios hace lo que Él quiere.
Si nosotros podemos recibir ese concepto, Dios está en control a todo tiempo y Dios hace lo que Él quiere y Él prueba el corazón del hombre. Si Él probó a Abraham y probó a otros hombres de la Biblia, Él puede hacer lo mismo con nosotros. ¿Vas a seguirme cuando todos están ahí? Sí. Pero ¿qué cuando nadie más está ahí, solamente eres tú? ¿Vas a seguirme también? Hello. Hay veces que nosotros queremos que todos estén ahí para que podamos hacer algo. No, si no va el fulano de tal, si no va mi compadre, entonces no lo hago yo. Dios es un Dios personal, te está hablando a ti. Si tú no lo haces, Dios va a hallar a alguien más para hacerlo. ¿Me está oyendo? Esta es la voluntad de Dios. Esta palabra es palabra para la gente que es un poco más madura, ¿ves? Porque la gente que es inmadura, primero no quiere pensar en esas cosas. Quiere pensar que Dios va a hacer la voluntad de ellos. Así como ellos oran, Señor, yo pido esto y esto y esto y esto y esto y amén. Y nunca se acuerdan que se haga, ¿qué dice? En el Padre nuestro, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dice, en los cielos y en la tierra, en la segunda parte del versículo 6 dice, y en los cielos y en la tierra, y en los mares y en todos los abismos. ¿De qué está hablando aquí? Que Dios hace su voluntad en todo lugar. Qué increíble, ¿no? Y nosotros somos parte de eso. Vamos a ver la voluntad de Dios para nuestras vidas, amén. ¿Ok? Él es soberano, Él está en control de todo, Él hace lo que Él quiere, Salmo 135, 5 y 6. Y ahora vamos a ver su voluntad para nosotros, Efesios 1, 11 al 12. Vamos a Efesios 1, 11 y 12. Y puede usted decir, pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo está conectado esto con la voluntad de Dios? Pues está conectado porque esta es la voluntad de Él para ti. Dios tiene su voluntad para nosotros y nosotros tenemos que reconocerla. Y dice en Efesios 1, 11 y 12, dice, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En inglés dice, en vez de decir designio, dice consejo de su voluntad. Entonces, aquí vemos que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La voluntad de Dios ya está establecida para nosotros. Es una predestinación conforme al propósito del que hace todas las cosas, de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo a nuestra voluntad, o de acuerdo a la voluntad y el propósito del que hace todas las cosas. Amén. De acuerdo a la voluntad de Él. Entonces aquí lo dice, según el consejo de su voluntad. Y aquí en versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Cuántos de ustedes esperan en Cristo Jesús? A ver, levante su mano si verdaderamente esperan en Cristo Jesús. Entonces diga, aquí me está hablando de mí, pastor. Aquí está hablando de mí. ¿Por qué? Porque dice al final, primeramente esperamos, los que primeramente esperamos en Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Entonces, cuando nosotros reconocemos, entendemos la voluntad de Dios, entramos a ese predestinamiento que Él hizo, nos ha predestinado
cuando entramos a la predestinación de Él. La predestinación, es difícil decir esa palabra. La predestinación de Dios es que tú cumples con tu llamado. Dios te ha predestinado para eso, pero aún llegamos a esta tierra y hay tantas diferentes cosas, y hay veces que la gente, en vez de oír la voz de Dios, está oyendo la voz del mundo, la voz del diablo, las necesidades del cuerpo. Y hay una escritura que dice la palabra de Dios que no debemos de afanarnos de qué vamos a comer y qué vamos a vestir, porque Dios sabe que esas cosas necesitamos y Dios va a cuidar de nosotros. Amén. Entonces Él ha predestinado que nosotros tengamos herencia en Cristo Jesús por medio de uno que obedeció. Vayan a Romanos 5. Romanos 5, hoy lo voy a hacer que vea muchas escrituras, gloria a Dios. Romanos 5, 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿De quién está hablando ahí, hermano? De Jesús. Está dando una comparación de Adán y de Jesús. El primer Adán y el segundo Adán. El primero desobedeció. El segundo, ahora por su obediencia, dice aquí, dice: por uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí está diciendo en el versículo 11 de Efesios 1:11, dice: predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el consejo de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien me puede decir cuál es la primera voluntad de Dios? Es simple: que nadie se pierda. Muy bien, que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la gente muchas de las veces dice: pero es que son fábulas, son historias de cuentos que no son verdaderas. Hay mucha gente que hoy en día nos dice, ¿verdad?, no existe el cielo ni el infierno. Dijo un predicador que le dijo a un ateo, le dijo: para mí, yo no creo en el infierno. Y le dijo el pastor, le dijo: pues no importa que lo creas o no lo creas, si no entregas tu vida a Jesucristo, ahí es donde vas a estar. Entonces hay mucha gente diciendo que no cree, pero simplemente por decir que no cree no quiere decir que no existe. Dios aquí ha propuesto su consejo de su voluntad, es de que nosotros estemos y hagamos y tengamos herencia por medio de Jesucristo. Den un aplauso grande al Señor. Den un aplauso grande al Señor. Amén. Se me hace que hoy estoy enseñando más que predicando, pero bueno, es bueno enseñar, es bueno aprender. Amén. Mire, en Romanos capítulo 8, todavía estamos viendo la voluntad de Dios para nosotros, su voluntad, como Él es soberano. Amén. Romanos 8, vamos a ver 29 hasta el 30. Y dice aquí en 29: porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahí está otra vez la palabra, predestinar. Él predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? La imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, este es lo que Dios tiene planeado para su vida, que por medio de su Hijo Jesús
por medio del sacrificio de Jesucristo, que todo aquel que lo recibe y lo sigue con todo corazón y devoción, entonces sean hechos a la imagen de Jesús. Amén. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad aquí en la tierra de ser hechos a la imagen de Jesús. Usted puede decir, pero pastor, eso es muy difícil. Jesús, ¿verdad?, era perfecto, yo no soy perfecto. Pero la Biblia dice que nosotros, no quitando nuestros ojos del autor y consumador de nuestra fe, amén, que cada día nosotros hemos renovados, cada día Dios nos está santificando, Dios está transformando nuestra vida. Pero eso siempre cuando le damos la oportunidad, eso siempre cuando obedecemos, amén. Y aquí está diciendo que nos predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, el primogénito no quiere decir que Jesús fue hecho, porque Juan 1:1 nos dice que el Verbo estaba con Dios y es Dios, amén. Aquí el primogénito está hablando de aquellos que que vendrían a la salvación por medio de él. Él es el primero de los hermanos, Él es el primero. La herencia que tenemos de salvación es por medio de la obediencia que Jesucristo tuvo. ¿Cuántos están aquí todavía? A ver, despiértense, gloria a Dios. Primero está muy caliente y luego muy frío. Dicen que el frío venía por Dallas, 58 grados allá. Entonces, en unos cuantos, a lo mejor más tarde nos llega más frío, amén. Entonces va a salir afuera, va a estar fresco y le van a dar ganas de ir a comprar regalos de Navidad al pastor. Gloria a Dios, amén. O si quiere hacer un panecito o una torta, algo. Pero despierten en el nombre de Jesús. Mire, aquí, esto es importante, hermanos, porque si usted no puede agarrar este concepto, entonces verdaderamente va a andar como una persona en un cuarto oscuro, sabiendo que hay una puerta pero no sabe dónde está, sabiendo que hay un switch de la luz y no sabe dónde está. Y cuidado si tiene hijos menores de 5 años en la casa, porque van a regar todas las cosas con que se va a trompezar ahí en ese cuarto, amén. Entonces, mire, espiritualmente nosotros tenemos que reconocer, tener entendimiento. El entendimiento es esto: Dios nos ha predestinado desde el principio que fuéramos hijos de Él, hechos a la imagen de Él, y que no nada más fuéramos hijos, sino que tuviéramos éxito, amén. Como digo aquí, ser no nada más justificados, pero glorificados también. Entonces es un proceso del que estamos hablando, es un proceso. Hoy oyendo una predicación sobre la voluntad de Dios, hay tantas preguntas y como pastor es una de las preguntas que me llega más. Pastor, ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? Pastor, ¿cómo sé si tengo que proceder o tengo que detenerme y esperar en Dios? Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el esperar en Dios y hacer, seguir con el trabajo que yo tengo enfrente de mí? Y por eso le dije desde el principio esta predicación y esta enseñanza de la voluntad de Dios no es como que usted va a decir, oh, ya lo tengo todo, lo recibí todo. No, es algo que nosotros, pero personalmente, yo no creo que una persona puede saber toda la voluntad de Dios en un instante de su vida. Yo creo que es algo que está aumentando, creciendo, mientras que nosotros le servimos a Dios, como que hay una revelación más. No es algo donde nosotros decimos, ya la encontré, aquí está, ¿verdad? Es mía. Porque ¿qué sucedería si Dios hiciera eso? Muchos de nosotros no estuviéramos buscando más de Dios, porque pensaríamos que ya lo sabemos todos. Y hay gente que es así.
que lo piensa que lo sabe todo. Yo tuve una persona que me dijo un día, pastor, no necesito orar por mí. Le dije, no, pues no. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque yo iba a recibir la cuarta unción. Yo pensé, pues no sabía si había una, dos, tres, ahora cuarta. Entonces, hay gente así que piensa que ya todo lo que Dios tiene que darles ya se lo dio, ya no hay nada más. Eso no es cierto. Es un proceso. Yo sigo buscando más de Dios. Dios revela más a mi vida. Amén. Entonces en Romanos 8, denle un aplauso grande al Señor. Amén. En Romanos 8, 29 al 30 nos explica esas cosas. Amén. Vamos a ver, entonces, Dios primeramente es soberano. Él está en control. Ahora, la segunda parte yo quiero que cómo reconocer la voluntad de Dios o cómo prepararte para hacer la voluntad de Dios. Vayamos a Hebreos 5, 7 al 9. Vamos a Hebreos 5, 7 al 9. Y aquí vamos a hablar de la obediencia. Yo creo que no puedes estar listo para hacer la voluntad de Dios si no eres obediente. Es tan simple como eso. ¿Qué le sucedió al pueblo de Dios que no fue obediente en el desierto? ¿Entró a la tierra prometida, sí o no? No. Entonces la obediencia es tan importante como el creer, como la fe. Porque una persona puede creer pero no obedecer. Tienen que estar juntas. Tienes que tener fe y tienes que hacerlo también. Dice en Hebreos 5, 7 al 9, dice, en Cristo, en los días de su carne, oiga lo que dice, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, aquí nos habla mucho. Aquí en el versículo 7 dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Entonces, cuando Él pidió, Señor, si puedes pasar esta copa de mí, como todo humano, muchos de nosotros no queremos padecer. El simplemente de traer un dolor en su cuerpo es un padecimiento. Y muchos de nosotros no queremos. El apóstol Pablo dijo del aguijón, que le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces y que le dijo no, ¿verdad? Bástate en mi gracia. Habrá algo que usted esté pasando y parece como un aguijón. Y si usted me dice ahorita qué quiere decir aguijón, algo que lo atormentaba a él. Nadie puede decir claramente qué era lo que era ese aguijón para él. Pero quiero decir una cosa, esto sucedió después de que él vio el cielo. Y mucha de la gente cree que Dios dejó que él tuviera ese aguijón para recordarle aún todavía que estaba en la carne, que estaba aquí en la tierra. Aquí en esta tierra vas a tener tribulaciones. Vas a tener que padecer por el nombre de Jesús. Y aquí está diciendo, para obedecer, Jesús tuvo que padecer. Él tuvo que padecer, pero aprendió como hijo obediencia. ¿Cuántos de nosotros a nuestros hijos a veces se nos hace difícil castigarlos? Siempre hay uno de los dos padres que es más blando, ¿verdad? Siempre hay uno que es el más fuerte, el más rígido, el más, ¿verdad?
Y siempre hay otra, o la mujer o el esposo, uno de los dos, ay, hijito, venga para acá. Tenemos que tener un buen balance. ¿Cuál es el buen balance? La obediencia es mejor que, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que la obediencia es mejor, ¿verdad?, que sacrificio. Entonces yo necesito obedecer, y yo como hijo necesito aprender que en el obedecerle a Dios va a haber tiempos donde yo pase por un padecimiento, donde yo tenga que sufrir, donde yo tenga que aprender, ¿verdad?, el padecer. Pero en ese instante, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted está padeciendo por el nombre de Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Va a echar la culpa a Dios? ¿Va a decir, ay, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Va a echar la culpa a la comadre por el mal consejo? ¿Va a echar la culpa al pastor? ¿Va a echarle la culpa a alguien más? Y en vez de decir, Señor, si tengo que pasar por esto, lo va a pasar. Tener discernimiento, saber. Job sabía que él no había pecado, pero sus amigos vinieron a decirle, ¿es que has pecado? Él no se enojó con Dios. Él se atrevió a preguntarle a Dios algo y después dijo, perdóname porque no sabía lo que hacía. ¿Cuántas de las veces nosotros padecemos y padecemos por el nombre de Jesucristo? Y en vez de recibirlo y pasarlo y dejar que Dios aumente más de su poder y su gracia dentro de nosotros, lo rechazamos. Y no queremos que nos duela la uña. No queremos estar de ninguna manera incómodo. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí nos está diciendo que como, y aunque era hijo, y no sé de su Biblia, pero la mía que dice en esa escritura ahí, aunque era hijo, ¿cuántos tienen la letra H mayúscula en esa escritura? ¿Cuántos de ustedes allí? Amén. Hay unos que sí. Hay unos que no saben ni dónde está su Biblia. No, todos la traen, ¿no? A ver. Y allí la H en mayúscula quiere decir que está hablando de Jesús. Aunque era hijo, no cualquier hijo, cuando tiene la letra mayúscula, está hablando de Jesús. Oiga eso, mire qué poderoso es eso. Aunque era hijo, aunque era Jesús, dice aquí que él tuvo que aprender obediencia. ¡Wow! That just blows my mind. Eso no sé cómo traducirlo en español, me explota en mi mente. I don't know what else to say. Jesus learned obedience, yet we don't want to learn any obedience. Jesús aprendió, dice que aquí, que aprendió obediencia, pero nosotros a veces no queremos aprender nada de obediencia. It goes out the door, sale a la puerta. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? Por lo que padeció. Diga conmigo, por lo que padeció. I don't know. I think there's a connection there. Yo creo que hay una conexión ahí. Padeció y aprendió obediencia. Si estás padeciendo por algo hoy en este día, asegúrate que cuando salgas de eso vas a aumentar en obediencia. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga, para todos los que le obedecen. Dígalo otra vez, para todos los que le obedecen. No estoy oyendo. Diga, para todos los que le obedecen. Mire, hay gente diciendo, no, yo y Dios, diga, así, somos
¿verdad? Así somos cuates. Una vez alguien me dijo, mira, yo y Dios somos cuates, y él andaba con una cerveza en la mano, fumando y diciendo malas razones. Hello, no sé de cuál Dios está hablando, no de mi Dios. Mi Dios es santo. Amén. Y yo necesito ser santo también. Y aquí lo dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, la obediencia te trae una perfección. Vino a ser autor de eterna salvación. Para los que le obedecen. Ahí es claro, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. En Romanos capítulo 8, se me hace que es versículo 14, va conmigo, porque le dije que iba a aprender mucho hoy. ¿Cuántos están aprendiendo? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En inglés es, for as many that are led by the Spirit of God, these are sons of God. Obedecer, guiar, y leer, todo eso es obediencia. La obediencia a Dios, or to be led, ser guiados, estos son hijos de Dios. Los que no obedecen a Dios no son hijos de Dios, porque su naturaleza es desobediencia. Y si su naturaleza todavía está en la desobediencia, quiere decir que ellos todavía no han recibido la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es obedecer. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están recibiendo? Ok, entonces Dios es soberano, ya no vimos eso. El segundo es obediencia. Estos son los temas que tenemos que reconocer para prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Dios es soberano, entonces su voluntad, no la mía, ¿verdad? Obediencia, padecer por el nombre de Jesús, obedecer a Jesucristo. Aunque tú seas el único loco ahí en medio de toda la bola. Aunque tú seas, ¿verdad? You're the outlaw. Tú eres el que tienes que ir contra la corriente. ¿Saben por qué odian a los cristianos en el mundo? Porque los cristianos, los verdaderos cristianos, no siguen la corriente. Los verdaderos cristianos no van y hacen lo que el mundo anda haciendo. Los verdaderos cristianos van a obedecer a Dios. Y solo a Él van a servir. Solo a Él, diga, solo a Él van a servir. Gloria a Dios. Vayan conmigo a Samuel, primera de Samuel, versículo 17. Le voy a dar la última parte de este mensaje. La primera era soberanía de Dios, segunda es obediencia. No sé si no lo ha escrito, escríbanlo porque no se los voy a repetir. Reconocer que Dios es soberano. Y segunda parte, reconocer que Dios requiere obediencia. Y la tercera parte, que nosotros estemos preparados. Amén. Uno tiene que estar preparado. No puede ser al último momento estar haciendo las cosas. Mire, en 1 Samuel 17 vamos a ver el 10, y aquí vamos a ver que es la historia de David que mata a Goliat, pero en esta historia inicia con el ejército de los filisteos y el ejército de Israel y los filisteos, y se han juntado. Vinieron a pelear uno contra los otros. Y si no han leído la historia, es una historia muy, muy fascinante,
puede leerlo en el versículo, en el capítulo, todo el 17, pero aquí los personajes aquí, si no lo ha leído, yo espero que lo lea, pero los personajes son el rey Saúl, que era el rey de Israel, ¿verdad? David, que era, he was a shepherd boy, era un pastorcillo, que ya había sido ungido por Samuel como el siguiente rey. Y el tercer personaje que vemos es el gigante Goliat, amén. Y Goliat dice que era un gigante, casi de 9 a 12 pies. Aquí en Estados Unidos no sé cuánto en metros, pero siquiera unos 3 metros, algo así. 4 por 3 son 12, son como 4 metros casi. ¿Te imaginas eso? Bien alto el muchachón. Estaba bien dado, se vinieron a pelear uno contra el otro. Mire, vamos a ver al versículo 10. Vamos al versículo 8. Está hablando de Goliat y dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él, y él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Estoy dando la historia esta porque aquí está hablando de un joven que, aunque no era un soldado, él ya había sido preparado para este tiempo. Amén. Y estamos hablando de un joven que a lo mejor tendría entre 13 a 14 años. Y su trabajo era ser un pastor. Y este joven era un joven obediente a su padre. Su padre lo mandó que fuera a traer información de sus 3 hermanos, porque sus 3 hermanos habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Y David dejó sus ovejas, las dejó ahí encargadas con alguien y fue a hacer la voluntad de su papá. Mire esto, David no fue porque quería ver qué es lo que estaba sucediendo. Él fue porque fue enviado. Él fue enviado por su padre. Él llevaba un recado y llevaba recursos, llevaba comida a sus hermanos. Y dice el versículo, vamos a ver el versículo 26. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el apruebo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? Imagina un muchachito, un jovencito, lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Qué hermoso cuando los jóvenes buscan a Dios. Qué hermoso cuando los jóvenes buscan a Dios. Usted nunca tiene que decirle a sus hijos, no, tú eres muy chico, mire, tú tienes que animarles que busquen de Dios, tú tienes que animarles que lean la palabra de Dios, que tengan un conocimiento de la herencia, de lo que Dios tiene para ellos. Amén. Muchas de las veces el error que hacemos es que tratamos a nuestros hijos muy bebés, muy chiquitos. Y ahí viene el bebé, y el bebé entra con shorts y un bigote grandísimo.
y tiene 32 años. Ahí viene mi bebé, y todavía el muchachito de 32 años está exactamente como un bebé. Este muchachito no era un bebé, era un joven que amaba a Dios. Era un joven que estaba dispuesto de obedecer a su padre. Amén. Él fue el último de sus hermanos y al parecer no lo querían mucho. Al parecer querían, vete de aquí, siempre quieren robarnos la atención. Miren lo que dice el versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y eso no era nada del caso. Él fue enviado por su padre. Sus hermanos no lo querían, hermanos. Hoy se oye como la historia de hoy en día. ¿Se acuerdan de la historia de José? También sus hermanos no lo querían. ¿Por qué no querían a José, hermano? Por el favor que Dios había puesto sobre su vida. Y el favor viene cuando una persona busca de Dios, cuando una persona está buscando más y más y más de Dios, viene el favor sobre su vida. Los demás tienen envidia sobre eso. Sus hermanos tenían envidia de David. Pero David no dejó que eso lo detuviera. Y yo quiero que entienda eso hoy. Para que usted cumpla la voluntad de Dios, va a haber gente también que le va a envidiar y que le va a tratar de detener. Usted tiene que proceder, tiene que seguir para el frente, para el frente, para el frente. Porque un día cuando usted esté frente de Dios no va a dar cuentas a alguien más, usted va a ser la persona que va a dar cuentas de lo que Dios te encargó hacer. Mire cómo le dijo su hermano, le dijo: ¿a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Eso me hace ver que no tenía muchas ovejas, pero así como las tenía, él las cuidaba. Vamos a ver aquí en la escritura donde él habla con Saúl. Mire el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Wow! Un jovencito matando y luchando contra leones y osos. Hoy en día no viéramos eso, ¿verdad? Hoy en día digamos: no, es muy peligroso. ¿Qué es lo que hace un pastor? El pastor cuida las ovejas, ¿verdad? Pero el pastor se va a las 5 de la tarde y las deja las ovejas ahí. El pastor se queda donde están las ovejas, o si no, se las lleva con él. Y así mismo venía el enemigo a tratar de robarle una de ellas. Y dice que él iba en contra del león, en contra del oso, y si se levantaban contra él, él los mataba. Fuese león o fuese oso, tus siervos nos mataban. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve
y que Jehová esté contigo. Mire, este es un ejemplo de fe. Esto es declarar, como dice en Romanos 4, ¿verdad? Decir las cosas, declarar las cosas como que si fuesen. Él estaba ya declarando, este filisteo no va a ser igual que el león, va a ser igual que el oso. Y mire lo que dice ahí: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Nosotros tenemos que empezar a declarar las cosas que están por suceder antes de que sucedan. Este es un ejemplo de fe y también un ejemplo de la confianza en Dios. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoral y en su zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire las 3 cosas que tomó. Primero, el cayado. El cayado representa la autoridad. Hay autoridad que Dios te ha dado. No camines sin la autoridad. El cayado era el que se usaba como pastor para defender a las ovejas. La autoridad, Dios te ha dado autoridad. Él no dejó la autoridad ahí. Él se fue con la autoridad de Dios. También fue y levantó rocas. Amén. O piedras. En Salmo 22:2 dice que He is the rock of my salvation. Él es la roca de mi salvación. La roca representa las verdades de Dios. No es con una espada, no es con una lanza que él iba a destruir a Goliat. Él lo iba a destruir con la verdad. La verdad, ¿cuál es la verdad? Bueno, acabamos de decir que Jehová es mayor que todos los dioses. Jehová es mayor que todos los dioses. Esa es la verdad. Amén. Y David se agarró de las rocas de su salvación y dice que se llevó la honda que representa la arma que Dios le había dado. El mundo te quiere dar diferentes cosas para prosperar, para que tengas éxito, pero no es a la manera de Dios. Dios le había dado éxito a él con una honda. Le había dado éxito, había destruido al león, había destruido al oso. Dios iba a hacer lo mismo con este filisteo, este gigante. Dice que fue en contra de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tomó en poco porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. ¿Quién es mayor? Nuestro Dios. Es mayor que todos los dioses. Y dice que él lo maldijo por sus dioses. Versículo 44, y dijo luego al filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Entonces David fue en contra del filisteo, pero no era la guerra de él, la guerra era de Dios. Él simplemente era el instrumento que Dios iba a usar para destruir a este gigante. Nadie lo tomaba en serio. ¿Sabe la única razón por qué Saúl lo dejó ir? Porque no había nadie más. Porque hasta Saúl tuvo miedo. Y una de las cosas que se reconoce en la Biblia de Saúl es que era un gran guerrero. Dice la Biblia que él era alto, más alto, él sobresalía a todos los demás. Él era alto, era un gran guerrero, pero él le tuvo miedo a lo que estaba enfrente de él. Pero David no vino con sus fuerzas, David vino con las fuerzas de Dios. Es lo que yo quiero que entienda hoy en este día. No importa qué es lo que está pasando, usted va a ser el instrumento que Dios va a usar para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Entonces dijo David, tú ya vienes en mí ya la ley. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza. Mire, ya le está diciendo antemano lo que le va a hacer. Jehová, no dijo yo te voy, no dijo Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir a encontrar a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano a la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró contra la honda y lo hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mire eso. ¿Sabe cómo cayó? Postrado. Cayó postrado Goliat. No hay nada ni nadie que puede vencer a Dios. No importa qué tan grande sea el gigante o la situación, va a caer postrado ante la presencia de Dios. Va a caer postrado ante la presencia de Dios. Tú vas a ser el instrumento para que Dios reciba toda la honra y toda la gloria. ¿Ven? ¿Qué es lo que hay? ¿Alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Ninguna es imposible. Y cayó inclinado a Dios, postrado. Así venció David al filisteo con una honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Siguiente escritura dice que él le cortó la cabeza a Goliat. Pero yo termino con esto y quiero preguntarte hoy en este día, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado para luchar esta batalla? Pastor, si Dios es soberano, ¿por qué es que hay tanto mal en el mundo y por qué hay tanto pecado y por qué? Exactamente por eso, el mal vino por el pecado, por la desobediencia. Y este mundo está lleno de desobediencia. Pero nosotros como hijos de Dios, como en la escritura que acabo de leer en Hebreos, que nosotros somos llamados para obedecer.
para creer, para declarar las cosas antes de que sucedan. Y para estar preparados. Y mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos preparados hoy en este día? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados? Porque queremos la cosecha, pero estamos preparados. Queremos ver el poder de Dios, el mover de Dios, pero estamos preparados. O simplemente estamos todavía en lo que estábamos hace años para atrás. Yo sé que a lo mejor me tomé un poquito más de tiempo, pero es como le dije, esta enseñanza no es tanto para la persona que no tiene mucho entendimiento, aunque Dios te puede dar, pero tienes que entender que Dios es soberano, que Dios quiere y requiere obediencia, y tercero, en tu parte tú tienes que estar preparado. David no fue allí para encontrarse con el gigante, pero se encontró con él de todas maneras. Él no fue allí para ver una batalla. Él no fue allí ni por sabiendo que él iba a ser el que iba a luchar por el pueblo de Israel. Pero él ya estaba preparado. Ya había matado al león y ya había matado el oso. Amén. Nuestra parte es prepararnos. Prepararnos. Dile a tu vecino, prepárate. Prepárense. En el nombre de Jesús. Prepárense porque Dios está buscando gente para hacer grandes obras. Amén. Den un aplauso grande al Señor. Dios te bendiga. Si tú nos has estado escuchando, Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Este ha sido el pastor Ocampo Soto, Ministerio Internacional. Jesús mi Redentor desde Raymondville, Texas. Espero que esta palabra ha sido de bendición para ti. Amén.